Buenas tardes. Bueno, sumado a lo que dijo Silvio también, tenemos un material, si quieren, para los padres, con respecto a los niños pequeños. Así que está disponible, se lo pueden pedir a los sugieres, lo hemos impreso para dárselos. También lo tenemos en PDF, si lo quieren. Pero bueno, también si quieren, yo lo he leído, me ha sido de bendición, me imagino que también lo será para ustedes. Bueno, sin más, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar estudiando el versículo 8 al versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Primero oramos y luego leemos. Señor, damos gracias por tu palabra, que podemos estudiarla un domingo más. Señor, gracias por estas verdades que cantamos. Gracias por Salvador maravilloso que tenemos. Gracias por Cristo, porque Él dejó su gloria para morir por pecadores como nosotros, Señor. Gracias, te alabamos, por eso reconocemos que si estamos aquí reunidos es por Cristo, por su sacrificio. Señor, reconocemos que no hay mérito en nosotros. Reconocemos, Señor, en esta tarde que todo lo que hagamos aquí depende de ti. Todo es para tu gloria, Señor. Y aún al exponer tu palabra ahora, queremos pedirte que la gloria te la lleves tú, Señor. Tú eres el autor de las Escrituras. Tú eres el único digno de llevarse toda la gloria y todo el reconocimiento. Por eso te pedimos, Señor, que como iglesia, ahora en este momento, al exponer tu palabra, podamos adorarte, Señor, por favor. Danos entendimiento, danos claridad. Señor, y un tema tan importante, ruego, Dios, que tú estés obrando también en medio nuestro, Señor, y a la hora de elegir diáconos, tú estés guiando a tu pueblo, por favor, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Recuerdo cuando estaba en el primer año de la facultad, estudiaba a la noche, lo cual tenía la particularidad que generalmente a la noche suelen ir gente que trabaja durante el día, o sea, suele ir gente adulta a la noche, y generalmente todos los jóvenes que recién terminan el colegio van a la mañana, y los que ya trabajan van a la noche, y se suele dar mucho el contexto de que en la noche suele ir personas ya con años, digamos, con hijos, quizás, personas a veces que están haciendo su segunda carrera en algunos casos quizás ya han ido ascendiendo en sus trabajos y han llegado a una cierta posición donde las empresas les exigen tener un título, entonces se ponen a estudiar. Entonces ese era el contexto. Yo casi era el más joven, ahí era el más joven de todos, la mayoría gente bastante más grande que yo. Y estábamos en la clase y entra el decano de la facultad, interrumpe la clase y dice bueno, que si teníamos un momento, que era una ocasión especial porque nos tocaba elegir mejor compañero. Así que imagínense la situación, las caras de gente adulta, un hombre, imagínate, no sé, 40 años, con ya hijos medio grandes, eligiendo mejor compañero en la facultad.
Bueno, así lo tomamos todos, como una broma. El hombre quería, o sea, vino con el escudo, digamos, y cuando dijo esto quería atajarse de alguna manera porque era una broma. Y después de todo esto, se hacía como una especie de pequeño acto ahí en el recreo y se le daba como un premio al mejor compañero. Menos mal que era un mal compañero yo. Bueno, era una broma, era un chiste, nos reímos, todos votamos al que nos caía mal para hacerle pasar un mal momento. Fue un tema muy gracioso. Pero pienso que ahora nosotros estamos, si el Señor lo permite, dentro de poco como iglesia, en el proceso de elegir diáconos. Y pienso que no quiero que nos tomemos como iglesia la votación de diáconos como un chiste, como una diversión. Elegir mejor compañero en la facultad nos podemos tomar como una diversión, no hay ningún problema. Pero a la hora de elegir diáconos en una iglesia es un tema serio, muy, muy serio, sumamente serio. Yo no puedo elegir como diácono como solemos hacer, ¿no? Bueno, a ver quién es con el que más me llevo. Bueno, a este lo voto como diácono. ¿Quién es la persona que más conozco? Bueno, lo voto como diácono. Bueno, no sé quién votar, así que voto a mi esposo, porque no sé a quién votar. No podemos hacer eso. El tema del liderazgo de la iglesia es un tema muy serio en las Escrituras, muy serio. Si nosotros, vemos a lo largo de la historia de la Biblia, de la historia bíblica, que el pueblo de Dios ha ido como van sus líderes, ¿no? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando los líderes eran piadosos, el pueblo mal que mal iba, ¿no? Quizás en Josías, tal vez con el corazón no transformado, pero iba el pueblo. Moisés iba, Josué iba. Pero cuando el pueblo de Israel tuvo líderes impíos, así fue también el pueblo. Y nos damos cuenta que es un tema importante, porque cuando vemos temas importantes en la Biblia, como por ejemplo el bautismo, la Biblia no nos dejó muchos detalles. ¿Cómo bautizamos? ¿Cómo tenemos que hacerlo? A ver, ¿quién me puede decir cómo hacerlo en la Biblia? Bueno, podemos debatir, no hay muchos detalles. Podemos sacar principios, pero no hay muchos detalles. ¿Cómo debemos practicar la cena del Señor? Bueno, no hay muchos detalles tampoco. ¿Cómo debemos hacer un culto? No hay muchos detalles. ¿Cómo debemos celebrar una boda? Algo importante. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? A ver. Nada. O sea, nos da principios, por supuesto, pero nada. Pero cuando vemos cómo debemos elegir líderes, bien detallado, sumamente detallado. Dice un escritor, hablando del liderazgo, es evidente que parte de la estrategia activa de Satanás para corromper a las iglesias es colocar personas no calificadas e incompetentes en la estructura del liderazgo de la iglesia. Dice este mismo escritor, he señalado con insistencia que el gran error de muchas iglesias cuando buscan establecer por primera vez un anciano y un diácono bíblico es nombrar a las personas equivocadas para estos cargos. Al final es la iglesia la que sufre las consecuencias por elegir líderes equivocados y puede llegar a tener años de problemas, tales como aquellos que experimentó la iglesia de Éfeso. Deben insistir en elegir hombres bíblicamente calificados para el cargo de la iglesia, sin importar si se requiere de muchos años para levantarlos. La completa obediencia a la palabra de Dios es siempre la mejor política de la iglesia. Una cita más. Muchas iglesias, dice un escritor, muchas iglesias han colocado precipitadamente personas desconocidas y no probadas en posiciones autorizadas de confianza, lo que les ha producido daños irreversibles. Así que no es una broma, hermanos. Estamos contentos de tener una iglesia sana. No somos la iglesia perfecta, todos lo sabrán. No somos perfectos. Pero por la gracia y la misericordia del Señor podemos decir que vamos quizás por buen camino, en el sentido de gracia al Señor. Estamos dentro de una iglesia sana, dentro de iglesias sanas que nos ayudan, que nos bendicen, y eso es una bendición. Pero ahora estamos por dar un paso importante como iglesia,
Y pienso que la iglesia que es sana, si pone líderes no calificados, se va a enfermar. Si estamos en una iglesia sana y ponemos líderes que no están calificados, la iglesia se va a enfermar. Así que en este texto vamos a aprender algo muy sencillo y vamos a responder una sola pregunta. A través de todo el texto vamos a responder una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿quiénes deben ser los diáconos de nuestra iglesia? Eso es lo que quiero, la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Quiénes deben ser los diáconos de nuestra iglesia? Y la respuesta es los que cumplen con los requisitos. ¿Quiénes deben ser los diáconos de nuestra iglesia? Los que cumplen con los requisitos. Dos aclaraciones antes de meternos en el texto. Mucho de este material, ya lo he dicho cuando lo he enseñado, lo saco del libro de Alexander Strauch, de Diáconos. Excelente, si alguno lo quiere comprar y lo quiere leer, excelente. Y la segunda aclaración es que si vos sos miembro de esta iglesia, tu anhelo como hombre debe ser cumplir con los requisitos. Obviamente entendemos que puede haber personas que se acercan más a los requisitos y otros menos, eso sucede, y quizás haya personas que califican, pero no son diáconos porque hay otro que califica más. Bueno, está bien, no hay ningún problema con eso. Pero pienso que todos los hombres miembros que están acá en esta iglesia, debe ser tu anhelo calificar. O sea, vamos a decir, si mueren los que califican más, bueno, vos debes ser una persona que, si mueren los otros, bueno, vos tenés que entrar. Porque la realidad es que si supongamos que queremos elegir diáconos y ninguno califica, no ponemos diáconos. No es que ponemos al menos mal. No, si cumple, lo ponemos. Si no cumple, no lo ponemos. Entonces tu anhelo, como hombre en esta iglesia, debe ser cumplir con los requisitos. Y si hay cosas que vas viendo, los cuales uno se da cuenta que no cumple, bueno, debemos confesar y arrepentirnos y crecer. Y si hay cosas que quizás, no es que no cumplimos, pero necesitamos ajustar, que así sea. Así que, hermanos, tengamos presente, dentro de poco los miembros de esta iglesia van a elegir diáconos, así que tengamos presente, hermanos, a quiénes debemos elegir, a los que cumplan con estos requisitos. Dice Pablo ahí en primer lugar, los diáconos asimismo deben ser honestos. Quiere decir que no deben ser hombres frívolos. La palabra ahí, honestos, algunas traducciones lo traducen como dignos, quiere decir alguien digno de respeto, alguien que la iglesia admira por causa de su comportamiento. Podemos decir que este requisito de honestos es paralelo a cuando los apóstoles le dicen ahí en Hechos 6 que busquen hombres con ciertas características y dice de buen testimonio. ¿Recuerdan ahí en Hechos 6? Busquen a hombres de buen testimonio. Bueno, puede ser paralelo acá. Hombres honestos, hombres dignos, son hombres de buen testimonio, que la iglesia los tiene en alta estima. Algunos ven este paralelo, en honestos, ven acá un paralelo con el versículo 1 de los pastores. Con el versículo 2, dice, pero es necesario que los obispos sean irreprensibles, y empieza a nombrar. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Marido una sola mujer, sobrio, prudente, etc. Bueno, acá algunos ven un paralelo con esto, que los diáconos deben ser dignos de respeto, deben ser honestos. Bueno, ¿qué es ser honestos? Y desarrolla. Sin doblez, no ha dado mucho vino, etc. Así que podemos decir que el diácono debe ser un hombre respetado por la congregación, por su piedad. Nosotros solemos escuchar a personas piadosas, solemos respetar a personas íntegras, solemos hacerlo. El diácono, y lo vamos a ir desarrollando esto, no necesariamente debe ser un teólogo. No estamos acá hablando de un erudito en las Escrituras. El diácono no es pastor, así que no necesariamente debe ser un hombre apto para enseñar, pero sí, aunque no sea un teólogo, el diácono, aunque no sea un pastor, el diácono debe ser alguien que nosotros lo vemos conducirse, vemos su vida y podemos decir que este hombre imita a Cristo. Podemos decir que este hombre es una bendición para la congregación. Todos, me imagino, y así espero que sea, pensamos en personas
de la congregación y decimos, tal hermano es una bendición. Yo veo su vida, veo cómo se conduce, veo cómo esta persona es con su familia, en su trabajo, cómo sirve en la iglesia, es una bendición. Yo veo a esta persona, quizás no va a abrir la Biblia y me va a traducir un texto del griego, o ni ha leído todas las teologías sistemáticas, pero no importa, yo veo su vida y es una bendición. Puedo ver, este hombre imita a Cristo. A veces nos sucede que vienen personas, sobre todo a los líderes, que nos visitan, y cada tanto, después de una charla informal, imagínense, viene un pastor nuestro, nos visita y está acá en la iglesia y charla con muchos, y luego a veces después, en charlas informales, nos preguntan, yo hablé con tal hermano, ¿qué tal hermano? Una bendición, ¿no? Sí, una bendición este hermano, un hombre fiel, claro que sí. Bueno, eso es lo que se refiere a Pablo, dignos de respeto. No respetamos a este hombre por su dinero. No es que decimos, sí, este hombre lo respetamos acá en la iglesia porque es un hombre que tiene mucha plata. No nos importa. No nos importa que este hombre sea un profesional. No nos importa. No nos importa sus logros en el trabajo. No nos interesa nada de eso. Estamos respetando a este hombre solamente porque es un hombre piadoso. Porque es un hombre que busca al Señor. Estás en una charla con este hombre y te vas bendecido. ¿Te ha pasado? Estás charlando de cualquier cosa, no sé, hasta de fútbol estás hablando. No importa, el hombre te bendice. En todo tiene una perspectiva bíblica. Este hombre es una bendición. Pasar tiempo con esta persona es una bendición. Bueno, a ese tipo de personas estamos buscando. Y no vamos a bajar la vara. No es que decimos, bueno, este por lo menos no es una maldición. No bajamos la vara. Así debe ser. Y si no es un hombre respetable, no puede ser diácono. Si es un hombre y cuando hablas, qué sé yo, no tanto no te bendice, tanto, y bueno, mucho a Cristo no sigue, imítalo, pero no tanto, imitar algunas cositas de esta persona. No puede ser diácono, no. Tiene que ser un hombre digno, que tiene el respeto de la congregación, porque siga a Cristo. Luego dice Pablo ahí, sin doblez. Sin doblez quiere decir no dado al doble discurso. No es una persona que a vos te dice una cosa y al otro le dice otra. Un comentarista traduce esta palabra sin doblez como chismoso. No es una persona que está ahí queriendo enterarse de todo, queriendo saber qué pasa, el famoso que lleva y trae, habla con este, se entera, después va y le lleva al otro y le dice, ¿te enteraste lo que pasó en tal lado? No. Si nos ponemos a pensar, creo que lo veremos en un próximo sermón, pero los diáconos están probablemente cubriendo las necesidades físicas de la iglesia, así que al estar supliendo necesidades físicas, podemos pensar que esta persona está involucrada en la vida de las personas. Llega a una casa, va a cumplir una necesidad y entra a la casa y se entera de un montón de cosas. Ve cómo este hombre, el esposo del hogar, trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Entra al hogar, vos entras a una casa y ves un montón de cosas. Así que esta persona va a una casa, observa cosas y debe ser muy cuidadoso esta persona, muy cuidadoso con su lengua. No sale de esa casa y cuando va a la otra dice, no sabes lo que me enteré, no sabes lo que vi. Podemos pensar, por supuesto, que los diáconos están cerca de los ancianos de la iglesia, ayudando, ahí lo veremos en otro sermón, en Hechos 6, está ahí ayudando a las necesidades, o sea, está cerca de los diáconos para servir en necesidades prácticas en la iglesia. Y seguramente al estar cerca de los ancianos, los diáconos se van a enterar cosas de liderazgo inevitablemente. Los diáconos no gobiernan, pero de cierta manera se van a enterar ciertas cosas, por supuesto, por estar cerca del liderazgo. Bueno, esta persona debe ser sabia, muy sabia con su lengua, sumamente sabia. Si vemos a una persona que todo el tiempo se está queriendo enterar de lo que pasa en la iglesia, no califica para ser diácono. Si es una persona que lleva y trae para todos lados, no califica. Si es una persona que cuando está con vos te da la razón, sí, yo pienso igual que vos. Cuando está con el otro, pienso igual que vos. Cuando está con el otro, pienso igual que vos. Ese hombre no puede ser un diácono. En el doble discurso, hermanos, pensamos de vuelta, el diácono no es
los diáconos no gobiernan, pero son líderes, como vamos a ver. Tiene que ser una persona muy sabia con su lengua al punto de que no busque manipulación, no busque estar como una especie del diácono ahí de persona que al estar en una posición de liderazgo está ahí tratando de llevarse a la iglesia para su lado. Como dice la canción, es como el camaleón, ¿no? Que cambia de colores según la ocasión, según con quién esté, según quién predique, según la postura teológica que tiene el que habla. No. Un diácono debe ser una persona sabia. Vos hablás con esta persona, te das cuenta que con su lengua es sabio. Dice Ryrie en su teología sistemática, el hecho de que los diáconos debían ser sin doblez y que sus esposas, como vamos a ver, no podían ser calumniadoras, puede que indique que tenían alguna clase de ministerio de consejería personal, de uno a uno, con individuos en la congregación, que haría especialmente necesario que no traicionaran la confianza de aquellos que habían revelado a ellos sus experiencias íntimas en el transcurso de aquel ministerio. Así que nos imaginamos, este hombre le va a llevar una necesidad a un hermano y se le abre la puerta. Obviamente, me imagino que vas a llevar una necesidad y capaz este hermano te empieza a contar algo, te abre su corazón. Bueno, este diácono debe ser sabio en lo que hace con eso que se entera. Luego dice el texto, dignos, sin doblez, no dado a mucho vino, no prohíbe, no es una prohibición igual que los ancianos, no es una prohibición que los diáconos tomen vino, tomen alcohol, pero no deben ser personas conocidas como bebedores. Sabemos, ¿no?, de personas que este es un gran bebedor, quizás no se emborracha, pero este es un buen bebedor. Imagínate ahí, está en su trabajo, fulano es un diácono de la iglesia. Ah, ese es un buen bebedor, ¿no? Lo veo ahí en la calle 2 a la noche, está ahí sentado siempre ahí con su botellita. No. La borrachera, que nosotros, obviamente, por la sociedad en la que vivimos, lo tomamos a la ligera. Hoy los jóvenes se enorgullecen, ¿no? Se enorgullecen de emborracharse. Van ahí, saben, los fines de semana se emborrachan y van luego, al colegio, al trabajo, con orgullo de lo que se emborracharon. Noten lo que dice la Escritura, 1 Corintios 5:11. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermanos fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dice Gálatas 5:21, hablando de las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un borracho no heredará el reino de Dios, si no se arrepiente, por supuesto. Y si se arrepiente, Dios le va a dar un nuevo corazón y va a dejar de ser un borracho. Pero la Biblia dice que una persona que practica la embriaguez, fíjense lo severo que es esto, que dice que no heredará el reino de Dios. Acá Pablo pone a las borracheras juntos con los homicidios y las orgías. Así que el diácono no debe ser un hombre que se lo conoce por ser un bebedor. En ese momento las bebidas alcohólicas no tenían la graduación que hoy tenían, así que es mucho peor. Hoy en día es muchísimo peor. Nosotros sabemos, no sé si a alguno le ha tocado, tener algún familiar alcohólico, algún amigo alcohólico, el daño que un alcohólico causa en su familia. Es impresionante. Impresionante el daño que un alcohólico causa en su familia. Imagínense un diácono, un alcohólico como diácono. Imagínense el daño que esa persona causaría en la iglesia. No es una persona, el diácono es una persona con dominio propio. Es una persona que puede controlarse, que tiene, de vuelta, pensemos en ese momento donde quizás se sirve vino y sabemos que el agua era contaminada y una de las cosas por las cuales podían, matar las bacterias del agua era con alcohol.
Así que en muchos casos, por eso Pablo le dice, ¿no?, a Timoteo, que tome un poco de vino por sus enfermedades, porque de esa manera desinfectaba el agua. Así que quizás le pones un poco de alcohol en ese tiempo al agua, pero tenés que tener dominio propio. No puedes decir, bueno, está muy rico, y le das ahí, ¿no? Y le das, no. Dominio propio. Y podemos aplicarlo, por supuesto. Acá habla el alcohol, porque era uno de los vicios de ese momento, pero podemos aplicarlo a cualquier vicio. Una persona que consume drogas no puede ser un diácono. Una persona adicta a cualquier tipo de sustancias no puede ser un diácono. Tienes una persona con dominio propio, una persona con un carácter íntegro que sabe decir hasta acá, esto no lo hago, de esto me aparto, esto me puede tentar, pero esto no. Luego dice Pablo, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso implica que es una persona, el diácono debe ser una persona que no ama el dinero. El diácono debe ser una persona que no es un avaro. A veces quizá la persona no quiere ser rica literalmente, pero vos te das cuenta que es una persona que ama el dinero. Nos damos cuenta a veces. Hablamos de personas que no son ricas, pero cuando vos hablás, te das cuenta que esta persona todo se traduce por dinero. Dinero, querer tener más. Eso es una persona avara. Dice Lucas, así eran los fariseos. Lucas 16:14. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Los líderes de Israel, hermanos, se caracterizaban por ser personas que amaban el dinero. Entonces, cuando vemos un diácono en la iglesia o consideramos a alguien como un diácono, no puede ser una persona que se va detrás del dinero. No puede ser una persona que su prioridad sea hacer dinero. ¿Cómo usa el tiempo este diácono? ¿Cómo lo usa? Siempre está a ver si puedo hacer un poquito más de dinero, un poquito más de plata, tener un poquito más. No puede ser diácono. Si pensamos nuevamente, según Hechos 6, que una de las funciones del diácono pueden ser en la administración del dinero y correlacionado con la administración del dinero, el acto de misericordia, porque eso hacían los diáconos, ¿no? Por lo menos, ya lo vamos a estudiar, no me quiero adelantar, pero podemos ver en Hechos 6 que había algo de misericordia, porque atendían las viudas, y había algo de manejo de dinero, porque atendían las mesas. Podía ser que las mesas, sea que sea dinero físico o no, de alguna manera ellos administraban recursos. O sea, misericordia más finanzas, podemos decir. Bueno, ¿cómo sería un avaro haciendo misericordia? No calzaría mucho, ¿no? Una persona avara haciendo misericordia transformaría la iglesia en una empresa. A ver, ¿cuánto más podemos ganar en esta empresa? Diríamos. ¿Cuánto más? Entonces tenés al diácono, hay que ayudar al hermano. Pero si ayudamos al hermano, no podemos cambiar los parlantes. Bueno, no nos cambiemos, no diríamos, no nos cambiemos. ¿Qué nos importa? Tiene que ser una persona que no sea avara, de vuelta, pensamos que una de las cosas que se puede hacer con el dinero es manipular. Una persona avara, una de las cosas que hay detrás de la avaricia es la manipulación, porque el dinero te da cierto poder. Por eso las personas a veces quieren dinero, porque te da poder. Todos nos indignamos cuando decimos, tal persona viola la ley y no le hacen nada. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero, porque el dinero te da poder. Bueno, el diácono, si es una persona avara, probablemente quiere usar el dinero para ganar ciertas pulseadas quizás en la iglesia, para manipular ciertas cosas. No califica. No era un diácono, pero podemos pensar en Judas Iscariote. Dice Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos a Jesús, Judas Iscariote, hijo de Simón, el cual le había de entregar. Le dice esto a Jesús, luego de que una mujer rompe un perfume sumamente caro y lo derrama a los pies. Judas le dice a Jesús, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y noten lo que esto es lo que Judas le dice a Jesús. Pero ahora Juan nos aclara por qué Judas dice esto. Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía
de lo que se echaba en ella. Acá tenemos a Judas, un avaro, que luego terminó vendido al Señor por plata. Cuando el diácono, si va a manejar dinero, debe ser alguien que estamos tranquilos, en todo sentido. O sea, de vuelta, los diáconos no gobiernan la iglesia. O sea, a la hora de tomar decisiones generales de la iglesia, los ancianos lo hacen porque gobiernan, pero luego los diáconos administran eso, inevitablemente. Los diáconos están ahí haciendo la parte práctica. Bueno, la iglesia debe estar tranquilo, estos hombres no van a tocar un centavo. Son hombres fieles, no son avaros. Luego dice Pablo, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esa palabra misterio para nosotros es algo misterioso, así lo pensamos. Sabemos, ya lo hemos estudiado en alguna ocasión, que misterio en la Escritura es una referencia al Evangelio. Por ejemplo, noten conmigo ahí, en capítulo 3, versículo 14. Perdón, versículo 16. 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Y ahora explica qué es este misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, etc. El Evangelio, ¿no? Ahí claramente lo vemos. Bueno, si ahora dice claramente, define acá Pablo, misterio como Evangelio, ¿cómo lo interpretamos un par de versículos antes? Como Evangelio. Entonces, que guarde el misterio de la fe es una referencia a que guarde el Evangelio. El Evangelio nos dice cómo podemos ser reconciliados con Dios. Eso nos dice el Evangelio. El Evangelio nos dice que somos pecadores, que merecemos el infierno por nuestro pecado, que estamos, no solamente estaremos, sino que estamos en este momento bajo la ira de Dios por nuestros pecados, y que si no nos arrepentimos seremos echados al infierno, donde recibiremos la ira de Dios por toda la eternidad. Eso nos dice, es parte del Evangelio, pero la buena noticia, por eso el Evangelio Buenas Nuevas, lo que nos dice cómo podemos escapar de la ira de Dios. Bueno, a través de lo que hizo Jesús, eso nos dice el Evangelio, que Jesús se hizo hombre, vivió 33 años, cumplió la ley de Dios a la perfección, que vos y yo no podemos cumplir, pero recibió la ira de Dios que el pecador merece. Y las buenas nuevas del Evangelio es que si vos hoy te arrepentís de tus pecados y crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, Él te regala la vida eterna, porque Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y Él es poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Eso nos dice el Evangelio. Bueno, el diácono debe ser alguien que entiende claramente el Evangelio. Es alguien, el diácono, que no solamente sabe de mantenimiento, no solamente sabe de finanzas. El diácono es alguien que sabe de Biblia. No es un pastor, pero es alguien con convicciones teológicas. Dice un escritor: por tanto, el diácono debe ser un hombre con firmes convicciones con respecto a la palabra de Dios. Y me encanta lo que dice, escuchen: sería una lástima enorme que él, el diácono, ayudara a los necesitados en lo material, pero los desanimara en lo espiritual. Sería una lástima que este hombre en lo material no sirve, pero por favor que no abra la boca este hombre, porque hace un desastre. Los diáconos deben ser personas doctrinalmente bien paradas. No deben ser teólogos. Quizás vos escuchás a un diácono enseñar y decís: ¿y este hombre qué me quiso decir? Porque capaz no es apto para enseñar. No es un gran teólogo, pero es un hombre que entiende el Evangelio. Si vos, nos ha pasado a veces con personas que vos hablás y decís: bueno, el Evangelio, bueno, lo sabe el Evangelio, pero le falta un poquito todavía a este hombre. Quizás no se habla con una persona, vos estás ahí hablando, imagínate con este diácono, y supongamos, con una persona que claramente dice ser creyente la persona, pero no tiene ni medio fruto, nada, ni una hojita, nada, ni una hojita quemada, no tiene nada, ni medio fruto. Y el diácono lo está tratando como creyente. Bueno, no es que el diácono no sea un creyente, pero decís,
este hombre quizás todavía no está tan sólido doctrinalmente. No puede ser un hombre que se va detrás. O sea, yo he visto en Carapachay hay 7 diáconos y dentro de los 7 diáconos hubo diáconos por mucho tiempo. Y yo he hablado con hombres que quizás no eran grandes teólogos ni grandes maestros, pero los hombres tenían convicciones bíblicas. No los movías fácilmente. Sabían lo que creían. Y cuando iba alguien ahí con cualquier cosa, este hombre se paraba firme, sabía lo que creía, tenía convicciones. No puede ser que un diácono, no sepamos qué cree el diácono en cuanto a la inerrancia de la Biblia, en cuanto a la suficiencia de las Escrituras, en cuanto a la deidad de Cristo, en cuanto a la depravación del pecado, en cuanto a la venida de Cristo, en el sentido por lo menos de que Cristo viene, de que aguardamos su segunda venida, en cuanto al Espíritu Santo, cosas básicas. Este hombre debe tener convicciones bíblicas. Pensemos, el diácono no es el encargado de velar por la sana doctrina, como si los pastores, según Tito capítulo 1, versículo 9, dice que los pastores deben ser hombres que confronten la herejía. Los diáconos no es su rol, pero si el diácono no tiene convicción, es un líder en la iglesia, no es un pastor, pero es un líder, y no tiene convicciones bíblicas, imagínense el daño que le puede hacer a la iglesia. Y dice el texto, ¿cómo debe guardar este misterio de la fe? Dice, con limpia conciencia. ¿Qué es esa referencia a limpia conciencia? Es como dice acá, en capítulo 3, versículo 16, el misterio de la piedad. Que guarde el misterio con limpia conciencia es similar a eso. Es que este hombre no solamente sabe de doctrina, sino que este hombre vive la doctrina. Si una persona conoce la doctrina, o sea, sabe la doctrina, pero esta persona no vive conforme a la doctrina, entendamos, por supuesto, no estoy hablando de perfección acá, porque nadie vive de forma perfecta, pero digo que esta persona sabe la doctrina, pero aunque la sabe, vamos a decir, a propósito, o sea, con su conciencia adrede, corrompe la doctrina que sabe, lo que va a terminar haciendo este hombre es corrompiendo la doctrina. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si la persona entiende el Evangelio, entiende ciertas doctrinas que son verdad, pero no las vive, lo que va a hacer en un momento es acomodar las doctrinas a su estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Este hombre va a terminar diciendo, bueno, la Biblia habla de que los líderes deben ser santos, pero bueno, no tan santos. Bueno, no debe ser dado mucho vino. Que yo me tomo 2, 3 cervezas, pero estoy bien, igual, estoy bien. Puedo caminar por la línea. Quizás hay un poquito, me cuesta, pero camino. ¿Se dan cuenta? Empezamos a bajar y a bajar. Entonces esta persona no solamente conoce la doctrina, digamos, tiene convicciones teológicas, sino que esta persona vive conforme a esas convicciones. Y me encanta cuando veo personas que no tienen mis convicciones en puntos secundarios, pero estas personas no quebrantan sus convicciones. Me fascina, me encanta. Quizás yo no estoy de acuerdo en eso. Quizás él hace algo que yo no hago, o yo hago algo que él no hace. Y quizás no tenemos la misma línea en esto. Obviamente, no estoy hablando de cosas de pecado, estoy hablando en cosas que la Biblia claramente no dice que son pecado. Pero esta persona aún así no lo hace. Si para él entiende que esta es la vara, punto. ¿Se dan cuenta? Eso es guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. También son personas que son probadas por la iglesia. Noten versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. También nos da la idea de que probamos a los ancianos de la iglesia, los probamos su carácter, y también probamos el carácter de los diáconos. Podemos decir que el anciano no debe ser un neófito, eso dice el lorquito del anciano. Acá no dice que el diácono no debe ser un neófito, pero de cierta manera
el diácono debe tener cierto caminar con el Señor, porque nosotros debemos ponerlo a prueba. Y para poner a prueba debemos ver a este hombre caminar con el Señor, ver su caminar con el Señor. Requiere tiempo para examinar la fidelidad de alguien. O sea, imagínense, nosotros tomamos tiempo para ingresar a alguien a la membresía. Bueno, imagínense para ser diácono. No podemos agarrar a cualquier persona que vemos que arranca bien a caminar en el Señor y ya lo hacemos diácono. No. Momento, probémoslo. Probemos a ver si este hombre es un hombre fiel. No sabemos, los estudiosos debaten en qué quiere decir esto de sean sometidos a prueba primero. Digamos, algunos sostienen que este primero es que, bueno, primero, no sé si lo ponemos como diácono a prueba, entonces lo hacemos como diácono, no es diácono, es diácono a prueba, la iglesia lo examina, ve su andar, y luego este hombre se ha ejercido fiel como diácono a prueba y lo hacemos diácono. Puede ser una posibilidad. Otra posibilidad, algunos dicen, bueno, no es que lo tenemos que poner a prueba primero, sino es que primero examinamos su caminar con el Señor. O sea, antes de hacerlo diácono lo estamos mirando, y una vez que ya miramos a este hombre y vemos que cumple con los requisitos, lo hacemos diácono. Bueno, las dos posibilidades, las dos cosas son viables. El punto, hermanos, sí es que el diácono, le robo una frase a Mariano, que la usa siempre con los pastores, él dice que los pastores son pastores sin serlo. O sea, cuando nosotros decimos, hermanos, estamos considerando a esta persona para el pastorado, la iglesia no puede decir, nunca se me ocurrió. No puede decir eso. Bueno, de la misma manera los diáconos. No podemos decir, era miembro esta persona de la iglesia, no sabía. No, es una persona que ya es diácono sin serlo, podemos decir. O sea, ya es una persona que sirve, nos bendice. El diácono no es un título, que te damos el diplomita ahí para que vos cuelgues en tu pared y digas que sos diácono, no. El diácono, el punto es un ministerio. Entonces, cuando decimos que esta persona lo ponemos a prueba primero, es que ya nos bendice, ya nos está bendiciendo con su ministerio. El diaconado, como veremos, lleva mucho esfuerzo, lleva dar una milla más. Son personas que no están a tiempo completo en su mayoría. Quizás una iglesia, no sé, que yo con mucho dinero quizás los podría tener, no lo sé, pero claramente en la Biblia no vemos que sean personas a tiempo completo, como los ancianos, por lo menos algunos, pero sí requieren mucho esfuerzo. O sea, estas personas, además de su trabajo secular, estas personas tienen un cargo oficial en la iglesia, lo cual les va a llevar a servir con mucho esfuerzo. En Carapachay se da la situación que a veces hay personas que son diáconos, hay uno en particular, que podría ser diácono indefinido, pero cada tanto él dice, hoy no voy a poder servir, en este momento no voy a poder servir como me exige un diácono, por cierta situación de mi vida. No es que no califico, pero el diaconado requiere tanto esfuerzo que esta persona que ha estado por años en el diaconado dice, en este momento de mi vida no voy a poder hacerlo, así que ahora paso. Bueno, este hombre hace esto porque sabe el esfuerzo que requiere servir como diácono. Entonces, si un diácono requiere esfuerzo, y cuando dice que debemos ponerlo a prueba, debemos mirar a una persona, ¿cómo nos sirve hoy esta persona? ¿Cómo nos sirve? Hoy nos sirve con esfuerzo. Hoy, en cierta manera, nos bendice con su ministerio esforzado, o nos sirve dando lo que le sobra. Si esta persona no nos sirve con esfuerzo, no le damos el título de diácono y que lo va a transformar. No va a pasar eso. Si hoy no nos sirve con esmero, cuando sea diácono tampoco lo va a hacer. Así que estamos mirando a esta persona, estamos mirando su caminar, estamos, por supuesto, el tiempo no solamente que nos sirve, el tiempo nos ayuda, hermanos, a ver también su fidelidad con el Señor, su piedad, que es un hombre estable, que no está ahí, que un momento está bien, otro momento está mal, ahí va. No, es un hombre estable espiritualmente. Lo vemos ahí crecer y va, no importa si corriendo a paso de hormiga, pero va. Un hombre que siempre que lo ves está creciendo, siempre que lo ves va creciendo. Así que, por supuesto, hermanos, no hacemos diácono a cualquier persona. Sabemos, ¿no? En las iglesias hay una filosofía de, bueno, para que no te vayas,
te doy un título de la iglesia, por favor no te vayas. No hacemos eso acá, no lo hacemos. No queremos que te vayas, pero no te vamos a dar un cargo de nada para que no te vayas. Me encanta lo que dice un comentarista. Dice, si una sola persona, pensando en esto de que la persona es probada, dice, si una sola persona en la congregación tiene una objeción verificable, una sola persona, uno en la congregación, tiene una objeción verificable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una sola persona en la congregación puede decir, este hermano no califica por esto. Verificable. Dice este autor, el diácono en perspectiva debe ser declarado no apto para el cargo, aunque todos los demás lo aprueben. ¿Se dan cuenta? Si una persona puede decir, discúlpeme, pero este hombre no es marido de una sola mujer. Pero todos lo amamos en la iglesia. Y verificable, hermanos, verificable. No cría a sus hijos en el Señor. No es honesto, no, etcétera, algunos de los requisitos. Verificable, por más que todos digan, pero es tan bueno, pero lo queremos tanto, o lo seguimos queriendo, pero no lo hacemos diácono. Primero lo probamos. Miramos también, vamos un poquito más rápido, miramos también a sus esposas. Versículo 11. Miramos también a sus esposas. Un requisito, pensaban acá las mujeres zafaban, no zafan. Un requisito para que el diácono sea diácono es su esposa. Versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, ya dije mi postura, ¿no? Ya me imagino. Todos lo sabrán. Hay 3 posturas en cuanto a este texto. Una es que pueden ser diaconisas. Esa es una postura. Varios autores muy respetados creen eso. Diaconisas. Otros autores piensan que pueden ser ayuda de los diáconos. Hendrickson, si algunos lo conocen, tiene esta postura, que pueden ser ayuda de los, o sea, que no son diaconisas, sino son, o sea, no están al nivel del diácono, sino son ayudantes de los diáconos. Y otra postura, es la que sostengo, es que son esposa de los diáconos. Esa es la otra postura, esposa de los diáconos. Bueno, el gran problema acá es que Pablo usa la palabra ahí en griego que podría traducirse mujeres o esposas. O sea, las dos cosas son válidas. O sea, cuando la palabra ahí en el versículo 11, las mujeres también se podría traducir, sería válido, las esposas, porque la traducción admite ambas traducciones. Bueno, algunos dicen que el gran argumento para decir que son diaconisas, sobre todo, es que dice a sí mismo. Entonces, esa palabra a sí mismo es como que nos daría la estructura del pasaje. Los pastores, estos requisitos. Asimismo los diáconos, versículo 8, estos requisitos. Asimismo las diaconisas, ¿se dan cuenta? Encaja bastante. Estos requisitos. Bueno, pienso que no son diaconisas y son esposas. En primer lugar, el primer argumento por el cual no pienso que son diaconisas es porque rompe con el flujo del pasaje. Ustedes noten ahí conmigo versículo 11, dice, las mujeres asimismo, da características, y luego dice versículo 11, los diáconos. Entonces me pregunto, ¿por qué Pablo no terminaste de dar los requisitos de los diáconos y después dijiste las diaconisas? Sería más fluido. A su vez, pienso que no son diaconisas, porque los diáconos son autoridad en la iglesia, no lideran, pero son autoridad. Pero Pablo dijo en capítulo 2 que ¿quiénes lideran la iglesia? ¿Quiénes son los líderes? Los hombres. Y dice ahí en capítulo 2, claramente, versículo 9 en adelante, 9 al 15, que los hombres son los que lideran. Entonces, si los diáconos son líderes y podría haber diaconisas, entonces, ¿cómo encajamos eso con capítulo 2? A su vez, el término ahí, asimismo, no es suficiente para decir que son diaconisas. Y esto quiero aclararlo, es un poco difícil, pero quiero aclararlo. Si Pablo hubiese querido decir diaconisas, lo hubiese podido hacer. El término diácono, es un término que puede ser masculino o femenino. Por ejemplo, nosotros tenemos pediatra. Si yo te digo, hoy llevé a Cami a la pediatra, ¿es hombre o mujer? No sabes.
porque pediatra no es pediatro. No declina, digamos, no declina por hombre o mujer. O sea, pediatra, ¿es hombre o mujer? No sabes. Si yo te digo la pediatra, ¿qué es? Es mujer. Si yo te digo el pediatra, es hombre, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta si es hombre o mujer? Por el artículo, masculino o femenino. Bueno, si acá Pablo hubiese querido decir diácono, es diácono, es como pediatra. Como, bueno, no sé, ortodoncista, ahí está, gracias. Ortodoncista, también lo mismo, ¿no? Tenemos varias palabras así. Entonces, si Pablo hubiese querido decir diaconisa, no existe la palabra, pero si él hubiese puesto un artículo femenino, sabemos que son diaconisas. O sea, si Pablo hubiese querido decir las diaconisas, lo podría haber dicho. Tenía recursos, se llama, gramaticales para hacerlo. Pero no lo dice. Puso las mujeres. Las mujeres. Bueno, un argumento más. Si las dos más. Uno es si son diaconisas, o sea, mujeres diáconos. ¿Para qué repite los requisitos? O sea, si los requisitos son iguales para hombres y mujeres en cuanto al diaconado, digamos, ¿no? En cuanto al diaconado. ¿Para qué los repite? No haría falta. Son diáconos, diaconisas, no importa. Si nosotros ponemos a alguien en la alabanza, acá, a tocar la guitarra, para hombre o mujer, ¿los mismos requisitos? ¿O no? Para que toque la guitarra, ¿es los mismos requisitos? Bueno, si fuese mujer, ¿para qué nombrar? ¿Para qué especificar? Y además, ¿por qué no dice si es diaconisa? O sea, una diaconisa. ¿Por qué no dice nada de su familia? ¿Que la diaconisa no debe ser fiel en su hogar? ¿Por qué no dice nada? Bueno, algunos dicen, bueno, tienen que ser diaconisa porque así atienden a las mujeres. Pero en Hechos 6, ¿a quién había que asistir? A las viudas. ¿Y qué se eligieron? ¿6 mujeres? No, 6 hombres se eligieron. Y algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué no se habla de la mujer del pastor? Ese es el gran argumento. ¿Por qué no se habla de la mujer del pastor? Bueno, por su rol. Porque, ¿qué hacen los pastores? Gobiernan la iglesia, según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 7, gobiernan. Los ancianos que gobiernan sean tenidos por dignos de doble honor, ¿no? Y en el gobierno de la iglesia la mujer no gobierna, los hombres lo hacen. Entonces, la esposa del pastor lo ayuda en un montón de cosas, pero no lo ayuda en el gobierno de la iglesia. En cambio, a la hora de suplir necesidades físicas, es muy probable que las mujeres ayuden a sus maridos. Es muy probable que a la hora de atender viudas, de atender ciertas necesidades de la iglesia, las mujeres ayuden a sus esposos. Bueno, esos son todos los argumentos por los cuales pienso que a la hora de a elegir un diácono, miramos a su esposa. ¿Y cuáles son los requisitos? Rápidamente, porque son similares al esposo. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, lo mismo. Misma palabra, mismo que el esposo, al principio del versículo 8. O sea, miramos a este hombre, es un hombre piadoso. Miramos a la mujer y ¿qué vemos? Para atrás. Bueno, entonces el hombre no puede ser diácono. No puede ser diácono. No puede ser que el hombre sea respetado por la congregación y la mujer mejor que no vaya con el esposo. No puede ser así. No puede ser así. Miramos al esposo, es una bendición este hombre. Nos bendice. Miramos a su esposa, es una bendición esta mujer. Es una bendición. Es una mujer que también imita al Señor y merece esta mujer, Proverbios 31. Esta mujer es digna de imitar también, porque esta mujer sigue a Cristo. Entonces miramos a su esposo y nos bendice con su vida. Miramos a su esposa, no solamente a su esposo, a su esposa, y vemos que es una mujer que nos bendice en la iglesia. Qué mujer piadosa, qué bendición que es esta mujer. ¿Confiamos en él? Sí, y confiamos en ella también. Luego dice no calumniadoras. La palabra ahí calumniadoras es la palabra diabolus, la palabra usada para diablo. Quiere decir, así se le llama al diablo, el difamador. La mujer no puede ser una difamadora. O sea, el hombre es una bendición, pero la mujer va hablando mal de todo el mundo. Me gustaría decir que no tengo ningún ejemplo en mi mente de esto, pero tengo el ejemplo de una mujer así, que no querías ni acercarte. Cada vez que se te acercaba a hablar, querías irte corriendo, porque siempre que te acercaba a hablar esta mujer, siempre tenía algo malo que decir de otros. Una mujer que quizá va
difamando a otros hombres en la iglesia para que su esposo sea el más importante. Una mujer que va hablando mal de otras mujeres. Que una mujer que se entera algo del liderazgo y sale y lo cuenta a todo el mundo. Una mujer que le habla mal de su esposo y ella sale a hablar mal de todo el mundo. Una mujer que habla mal de su esposo, que no lo honra. No, calumnia. Dentro de ser calumniador, de vuelta, también está la manipulación. No, tienes una mujer que es una bendición. Esta mujer abre su boca, nos bendice. Qué bendición esta mujer, qué bendición escucharla. Sobria, de vuelta, lo contrario a ebria. Lo mismo que dijimos del hombre, aplica a la mujer. Me gusta porque algunos en este concepto también de sobria hablan de una mujer con las emociones bajo control. Las emociones bajo control. Me encanta lo que dice acá un autor dice, es esencial que la esposa que trabajan en estrecha asociación con el diácono sean mental y emocionalmente estables y que posean dominio propio. O sea, no es una mujer que hablas un día con esta mujer y está con las emociones allá arriba, ama al Señor, quiere seguir al Señor, hablas al otro día y se quiere apartar del Señor, y hablas al otro día y está estudiando un seminario, y hablas al otro día y no quiere saber nada con él. Y así va, con sus emociones. No. Estable, es una mujer estable. Y concluye Pablo acá, fieles en todo. Me encanta eso. Esta palabra fieles se aplica a Dios. Dios es fiel. Esta mujer es fiel en cómo usa la Biblia, aunque no enseña, digamos, no tiene un rol de enseñanza pública en la iglesia, puede tenerlo con las mujeres, pero no tiene un rol de enseñanza pública en la iglesia, pero es una mujer que usa bien la palabra de Dios. Cuando aconseja a alguien, sabe usar la palabra de Dios. Es una mujer que pasa tiempo con la palabra de Dios. Es una mujer fiel en su rol como esposa. Es una mujer fiel en su trato con otros creyentes. Es una mujer fiel en el servicio en la iglesia. Bueno, tengo otra cita acá, pero no lo voy a hacer. Pero el punto de fieles en todo es en todo. En todo. Como cristiana. Esta mujer es fiel como cristiana. Así como su esposo nos bendice con su ministerio, esta mujer nos bendice con su vida. La vemos que ama al Señor. Luego sigue Pablo, versículo 12, con los requisitos de los diáconos en su hogar. Los diáconos, versículo 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En el caso de los ancianos, aclara que gobierne bien su casa y dice por qué. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, nos damos cuenta que en el caso de los ancianos, el requisito de gobierno tiene que ver con que los ancianos gobiernan la iglesia. Este es un argumento por el cual decimos que los diáconos no gobiernan, porque no dice que deben gobernar bien sus casas para que gobiernen bien la iglesia, sino que deben gobernar bien sus casas porque su hogar debe ser un reflejo del Evangelio. Porque la inmoralidad en el liderazgo trae desastres, hermanos. Desastres. Hablen con personas en las cuales en sus iglesias hay o hubo líderes practicando pecados sexuales, vamos a decir así, que era de público conocimiento, ¿no? Distinto que nadie lo sabe, pero que eran de público conocimiento. Hablen en esas iglesias lo que eso ha causado en las iglesias. Desastres. No nos cansamos, hermanos, de hablar con personas que nos dicen, en tal iglesia, tal persona estaba en inmoralidad, nadie hizo nada. Nadie dijo nada. El juicio de Dios cae sobre esa iglesia. Lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Que tienes ahí a los que cometen fornicación y están mirando para otro lado. Si no se arrepienten, voy a borrar ese candelero. Voy a quitar esa iglesia de ahí, esa iglesia local. Así que cuando miramos a este hombre, es un hombre marido de una sola mujer, lo cual implica que este hombre no solamente no ha cometido adulterio, sino que, o sea, desde su conversión estoy hablando, no solamente desde que se convirtió no ha cometido adulterio, sino que además vemos que este hombre tiene ojos para su mujer, boca para su mujer. Este hombre no está metido en la pornografía. Este hombre no está haciéndose el galán con otras mujeres. Este hombre es muy, muy cauteloso en su trato con su esposa. Si te vienen a decir
algo este hombre en cuanto a su inmoralidad, digamos. Lo primero que debemos pensar es, no, este hombre no puede ser. No quiere decir que no sea, pero digo, es lo primero que deberíamos pensar. No, este hombre no puede ser. Ahora, si te dicen, este hombre no es fiel a su esposa, yo lo sabía. Bueno, es que este hombre no debería ser un diácono. No debería ser un diácono. No solamente este hombre es fiel a su esposa. Por supuesto, no quiere decir que un soltero no puede ser un diácono. Estamos hablando de lo mismo que los hijos. Un diácono puede no tener hijos, igual que los pastores. El punto es que cuando se da el requisito, o se da la situación, lo cumple. O sea, si no es soltero, si es soltero, bueno, no pasa nada, igual puede ser diácono. Ahora, si este hombre se casa, vemos cómo es en su hogar. Si este hombre no tiene hijos, bueno, no pasa nada. Cuando tiene hijos, vemos cómo es en su hogar. Y por eso no solamente habla de la esposa, sino de los hijos. Este hombre gobierna bien su hogar. Este hombre, como dice el autor, trata a su familia con cariño. Este hombre pastorea a su familia. Es un hombre que es un líder en su hogar. No es necesariamente un pastor, pero es un líder. Este hombre marca el camino de su hogar con las Escrituras. ¿Lo ves? ¿Cómo trata a su esposa? Este hombre usa su liderazgo para servir a su esposa, para servir a sus hijos. La trata con cariño, la pastorea, la bendice. Se ocupa del crecimiento de su esposa, de sus hijos, que conozcan al Señor. Está ahí velando por su familia. Lo vemos. Este hombre es una bendición. Es una bendición. Yo en mi hogar quiero ser como él. Eso debe decir la congregación. Yo en mi hogar quiero ser como él. Y por último, Pablo termina con un ánimo para los diáconos. Versículo 13, noten. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es un ánimo. Y esto es lo que nos dice que el diaconado es un trabajo arduo. Los diáconos no están estudiando horas y horas y horas la Biblia para enseñar, porque no es su función. Pero que no estén horas y horas y horas estudiando para enseñar, no quiere decir que el trabajo lo hagan de taquito. ¿Alguna vez te pusieron a cargo de 10 personas? ¿Te pusieron alguna vez a cargo de 10 personas? ¿Cómo ha sido liderar 10 personas? Difícil, no es fácil. Bueno, pensemos que en Hechos 6, 7 hombres están liderando la necesidad de viudas de una iglesia de 10.000 personas quizás, 5.000, 3.000, luego se convierten. ¿Cuánto habrá? 10.000 personas. ¿Cuántas viudas habría en ese tiempo en una iglesia de 10.000 personas? Imagínense 7 personas, obviamente no es que ellos hacían todo, probablemente lideraban a otras personas, pero ¿estos hombres podrían hacer su trabajo de taquito? No, con gran esfuerzo. Así que el diácono es alguien que trabaja hasta el agotamiento, igual que los pastores en un sentido, de otros roles, pero hasta el agotamiento. Y al igual que Pablo animó a los pastores cuando dice, según Daniel Obispado, buena obra desea, no está loco, hermano, buena obra desea. Acá Pablo anima a los diáconos. Si ustedes, dicen en versículo 13, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. O sea, no ganan para sí un grado honroso los que fueron diáconos. ¿Se dieron cuenta? No dice los que fueron diáconos. Los que ejercen ¿cómo? Bien. O sea, vos fuiste un diácono en la iglesia, ¿ya está? No. ¿Ya tenés tu premio? No. Tuviste que hacerlo bien. Y si vos servís hasta el cansancio y haces bien tu ministerio de diácono, la palabra dice que ganás un grado honroso. Eso quiere decir un peldaño más alto. Algunos piensan que este escalón más alto es que si vos sos un buen diácono, vas a ser pastor. Como que es un ascenso, digamos, ¿no? O sea, ganás el ascenso al pastorado. Bueno, no creo que este texto enseñe esto, porque el pastor ¿cuál es el primer requisito del pastor? Debe desearlo. Y si el diácono no quiere ser pastor, por más que sea bueno, o sea, un buen diácono, imagínense, un diácono fiel, recontra fiel, pero nos dice, no hermano, yo no tengo llamado al pastorado, ¿lo hacemos pastor? No, ni loco,
porque ya Pablo nos dijo que debe desear este hombre. Aparte, la palabra honroso, gana para sí un grado más honroso, quiere decir bueno. O sea, gana para sí un grado bueno. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el diaconado no es bueno? ¿Recién es bueno cuando se hace pastor? Qué ánimo, Pablo, gracias, hermano. No. Además, el requisito debe ser de los pastores es apto para enseñar. Y si este hombre no es apto para enseñar, es un diácono, una bendición. ¿Pero no es apto para enseñar? No, el punto ahí de que gana un grado honroso tiene que ver con que gana el respeto de la congregación. Eso quiere decir. O sea, que gana, vamos a decir, como que sube un peldaño. El punto es que como que la congregación lo tiene en alta estima. Es una bendición esto. O sea, porque quizás el diácono, si los pastores no son reconocidos muchas veces, menos los diáconos. Es así que este hombre está sirviendo detrás de escena. Y quizás la congregación no le agradece por cada cosita que hace. Pero el tiempo pasa. Y este hombre nos sirve con tanta fidelidad que la iglesia lo termina recontraapreciando. Es una bendición, hermano, que la iglesia te aprecie. Es una bendición. O sea, pensamos que te asciendan como gerente, es una bendición, sí, pero mucho más que la iglesia te aprecie. Tener un doctorado, una bendición, me imagino, no lo tengo, pero más bendición que la iglesia te aprecie. Tener, no sé, una posición de gobierno, bueno, quizás en alguna ocasión puede ser una bendición, más bendición que la iglesia te aprecie. Es una bendición, hermanos. Cuando haces bien el diaconado, la iglesia te va a apreciar. Qué precioso. Y dice el texto, termina, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, la frase es bastante compleja, pero podemos decir, algunos estudiosos así lo dicen, que esta persona crece espiritualmente, crece en valentía, crece en fe para con el Señor, crece en madurez. O sea, los diáconos no gobiernan la iglesia. Lo digo como lo dice un autor, me encanta. Aunque los diáconos no enseñan o no gobiernan a la congregación, pueden ser gigantes espirituales que ejercen una fe valiente. Es una bendición. Estos hombres, al servir arduamente al Señor, crecen espiritualmente. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que la iglesia te tenga en alta estima. Qué privilegio. No que te idolatre, no estamos hablando de eso. Pero que la iglesia aprecie tu misterio es una bendición. Y es una bendición también que vos mismo crezcas. A medida que ejerces el diaconado, vos mismo vas creciendo espiritualmente. Qué bendición, hermanos. Así que, por favor, hermanos, estemos orando. Probablemente tengamos un sermón más con respecto a los diáconos. Pero estemos orando, ya lo estamos haciendo hace mucho tiempo. Pero vayamos afurando la puntería. Y oremos al Señor que nos guíe, hermanos. Dios nos dejó una guía en su palabra para saber a quién elegir como diáconos. No podemos hacer lo que queremos. Vos no tenés ese derecho, y yo tampoco. No tenemos el derecho de poner a quien queremos en el liderazgo, de votar a quien se nos ocurra. Lo hemos hecho, yo en alguna ocasión, lamentablemente con vergüenza lo he hecho. Vengo acá y hay elección de diácono, ¿a quién voto? Y bueno, al primero que viene a mi mente. No hagamos eso. Eso es una falta al Señor. Eso es jugar con la iglesia de Dios. ¿Por qué pasa si ponemos una persona que no califica? Entonces tenemos los requisitos. Dios nos ha dejado. Oremos al Señor. No vayamos haciendo campaña electoral, pero oremos al Señor. Y ahí vos en tu intimidad con el Señor, orá, pensá, tal persona, Señor, yo pienso que tal persona puede ser diácono, ayúdame dame discernimiento, pienso que tales personas, eso sería una bendición. Todos creo que pueden ser diáconos, amén, que así sea. Pero Señor, no sabe, son tantos que no sé a quién elegir. Por favor, guíame, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento. Oramos, pensamos en los requisitos, quizás pienso en tal persona y empiezo a afilar la lupa, sin decir nada, pero afilo la lupa, empiezo con carpa, como dicen los jóvenes, con carpa, a tratar de averiguar algunas cosas, quizás que no sé si es necesario, lo que sea. Pero pensemos, hermanos, es una bendición tener diáconos piadosos, es una maldición que tengamos diáconos que no califican. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Dios, gracias por dejarnos en tu palabra una guía clara
a la hora de considerar personas para el diaconado. Te pedimos, Dios, que tú guíes a esta iglesia a la hora de elegir diáconos, que puedan ser hombres que califican, Señor, por favor. Que no nos tomemos esto a chiste. Señor, aún pienso con temor que si hay alguien que, Señor, no califica, pensamos que califica, pero no califica, Señor, que tú lo saques a la luz, Dios. Por favor, guárdanos, Dios. Incluso, Señor, aún con dolor lo digo, que si hay alguien que está ocultando pecados, Señor, y la iglesia hoy lo considera como un diácono, Dios, por favor, saca a luz la verdad. Dios, queremos realmente ser celosos, queremos ser íntegros, Dios. Esta es tu iglesia, no estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando acá, Señor, a nada. Esta es tu iglesia, es columna y baluarte de la verdad, y queremos, por favor, ser fieles. Y sabemos que la iglesia irá como van sus líderes. Por eso te pedimos que nos ayudes, Dios, por favor. También oramos, Dios, que si hay alguien aquí que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento de la fe, Dios. Que quizás hay alguien aquí, Señor, que al ver las características de un diácono hasta llegó a la conclusión de que ni siquiera es creyente, Señor. Por favor, sálvale, Dios. Sálvale, llámale, haz que la luz del Evangelio le resplandezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.